En la historia del crimen, hay nombres que resuenan con la fuerza de un mito, figuras que desafiaron el orden establecido con una audacia casi inverosímil. Hoy desentrañaremos la leyenda de Alfredo Ríos Galeana, un hombre cuya vida fue una constante redefinición de los límites, un desafío perpetuo a la autoridad. Este no es solo el relato de un ladrón, sino la crónica de una mente maestra que orquestó lo impensable. Prepárense para sumergirse en una historia que reescribió las normas de la criminalidad organizada. En este viaje a través de sus más audaces hazañas, comprenderán cómo una inteligencia brillante, desviada de su camino, puede desafiar a los sistemas más robustos, descubrirán la meticulosidad detrás de cada golpe y las razones de su leyenda inquebrantable. Al final, no solo conocerán a un personaje histórico, sino que quizá encuentren claves sobre la resiliencia humana frente a la adversidad, o la sombra que proyecta una vida sin límites. Para no perderse ninguna historia que desafía la lógica, suscríbanse ahora mismo a El Crimen Perfecto y dejen su comentario. Antes de convertirse en el fantasma que aterrorizaba a los bancos de México, Alfredo Ríos Galeana fue un hombre de uniforme, un disciplinado militar y un agente de policía. Su mente, forjada en la estricta disciplina castrense, aprendió el arte de la estrategia, la logística y el dominio del campo de batalla, habilidades que paradójicamente lo catapultarían a la cima del mundo criminal. Aquella formación que debía proteger a la sociedad se convertiría en la herramienta perfecta para desmantelarla. Nadie podría haber predicho que ese joven prometedor imbuido de honor y deber traicionaría su juramento para convertirse en el ladrón de bancos más escurridizo que México jamás conoció. La senda de la legalidad se bifurcó, y Ríos Galeana eligió un camino oscuro, guiado por una ambición insaciable y una sed de libertad que solo el desafío constante podía saciar. Su transformación fue lenta, silenciosa, pero inexorable, marcando el inicio de una era de terror bancario. Sus primeros golpes fueron más que simples robos, eran sinfonías de caos y precisión, orquestadas con la maestría de un director de orquesta. Cada movimiento de sus cómplices era ensayado, cada ruta de escape, meticulosamente planificada. No dejaba nada al azar, aplicando el mismo rigor táctico que una vez utilizó para servir a la nación. Los bancos no eran solo objetivos, eran escenarios donde Ríos Galeana demostraba su genio criminal, dejando a las autoridades perplejas. Con cada atraco exitoso, su nombre se tejía en el tapiz de las leyendas urbanas, un susurro de respeto y temor en el submundo. Las fuerzas del orden lo cazaban sin tregua, pero él siempre estaba un paso adelante, un fantasma que se desvanecía en el aire. La prensa lo apodó el Cerebro, y no era para menos. Su ingenio, su audacia sin límites, y su capacidad para desorientar a sus perseguidores lo elevaban por encima del ladrón común. Sin embargo, incluso el más brillante de los estrategas comete errores, o la suerte finalmente se agota. El implacable cerco de la justicia finalmente lo atrapó, y Alfredo Ríos Galeana fue confinado entre los muros de una prisión de máxima seguridad, diseñada para que nadie escapara jamás. Era el fin de una era, pensaron muchos, el encierro de un hombre que se creía invencible, pero para Ríos Galeana la prisión era solo una nueva y más compleja fase de su gran juego. Encerrado, el espíritu indomable de Ríos Galeana no se doblegó. En lugar de ceder a la desesperación, su mente comenzó a trazar nuevas rutas de escape, observando cada detalle, cada fisura en la aparentemente impenetrable fortaleza. La prisión era un laberinto, pero él había sido entrenado para encontrar salidas donde otros solo veían muros. La leyenda no estaba terminada, apenas había comenzado su capítulo más audaz. El año era 1986, y el nombre de Alfredo Ríos Galeana ya era sinónimo de leyenda. Pero lo que estaba a punto de ocurrir superaría todas las expectativas, cementando su estatus como un ícono de la evasión. Desde lo más profundo de su celda, comenzó a tejer la intrincada red de un plan que desafiaría no solo la seguridad de una prisión de máxima seguridad, sino la propia lógica de la ley y el orden. El aire se cargó de una tensión palpable. Todo gran escape necesita un cómplice, una pieza clave en el ajedrez de la libertad. Para Ríos Galeana, ese hombre sería conocido como el Puma, un leal compañero cuya lealtad era tan férrea como su determinación. Juntos, estos dos espíritus indomables, forjados en el yunque de la adversidad, comenzaron a conspirar, susurrando planes bajo el velo de la noche, cada palabra un desafío silencioso al sistema que los mantenía cautivos. La planificación fue más allá de lo meramente audaz. Fue una obra de ingeniería inversa, un desmantelamiento intelectual de cada protocolo de seguridad, cada turno de guardia, cada punto ciego, cada débil enlace en la cadena de vigilancia fue analizado con la precisión de un relojero. El
El plan no era una improvisación desesperada, sino una obra maestra de la estrategia, digna del cerebro que la concibió. Las herramientas de su liberación no eran las habituales. No había túneles excavados con cucharas oxidadas, sino una ingeniosa combinación de astucia, paciencia y la inesperada ayuda de objetos cotidianos transformados en instrumentos de escape. Un trozo de metal, un hilo resistente, la mínima imperfección en una rejilla, todo se convirtió en un recurso vital. Cada objeto era un símbolo de su inquebrantable voluntad de libertad. La noche elegida para la evasión llegó, cargada con el peso de la incertidumbre y la promesa de una libertad incierta. El silencio de la prisión era opresivo, roto solo por el latido incesante de sus propios corazones. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro distante se convertía en una amenaza. Los segundos se estiraron en una eternidad mientras Ríos Galeana y el Puma se preparaban para su danza con el destino. El primer obstáculo se presentó casi de inmediato, un recordatorio brutal de la fragilidad de sus planes. Un candado inesperadamente reforzado, un guardia que cambió su ronda. El sudor frío corrió por sus espaldas. ¿Sería este el fin antes de que siquiera comenzara? La mente de Ríos Galeana, sin embargo, se adaptó con la velocidad de un rayo, buscando una solución en la inmensidad de la oscuridad. Cada segundo era crucial. La vía de escape, un conducto de ventilación, se presentó como un túnel hacia la incertidumbre. Estrecho, sofocante, cada avance era una lucha contra la claustrofobia y la oscuridad total. El eco de sus movimientos resonaba en el metal, una sinfonía macabra que amenazaba con delatarlos a cada paso. Era un pasaje al inframundo, donde la esperanza se aferraba a un hilo delgado, mientras el aire se volvía cada vez más denso. Entonces, el sonido que temían más que a la muerte misma, una alarma, un grito ensordecedor que perforó el silencio de la noche. Las luces de la prisión se encendieron como 1000 ojos, revelando la silueta de los guardias que corrían desesperados por los pasillos. El tiempo se detuvo. Habían sido descubiertos. El corazón de Ríos Galeana retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. El juego había comenzado otra vez. Con la furia de los perros de caza pisándoles los talones, Ríos Galeana y el Puma emergieron del conducto, lanzándose al exterior con una desesperación controlada. El aire fresco, aunque gélido, era el aliento de la libertad, un sabor agridulce en la boca. Saltaron muros, esquivaron balas, su única guía era el instinto de supervivencia y la promesa de una vida más allá de las rejas. El mundo exterior se abría, pero también la persecución. A lo lejos, el rugido de un motor rompió la tensión. El vehículo de escape, una pieza crucial de su plan, esperaba como un fiel cómplice. Se lanzaron hacia él, cada paso una agonía, cada metro ganado una victoria. La adrenalina era pura, la libertad tan cercana que podían saborearla. Con un chirrido de neumáticos, el coche se alejó a toda velocidad, dejando atrás el infierno de la prisión, pero no a sus fantasmas. La fuga de Alfredo Ríos Galeana de la prisión de máxima seguridad en 1986 no fue solo una noticia, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la seguridad nacional. ¿Cómo era posible que un hombre, considerado el criminal más peligroso, burlara a todo el sistema? La indignación pública se mezcló con una especie de asombro oscuro, solidificando su leyenda como el fantasma que desafiaba a la autoridad, un hombre que se negaba a ser doblegado. La libertad para Ríos Galeana era un lienzo en blanco, pero también un campo minado. Cada sombra, cada rostro desconocido, cada sonido se convertía en una amenaza potencial. La vida de un fugitivo es una constante danza con el peligro, un juego del gato y el ratón donde la recompensa es la vida misma. Se movía con la cautela de un depredador, camuflándose, adaptándose a su nuevo mundo clandestino. La libertad, sin embargo, tenía un precio, un peso invisible sobre sus hombros. La constante vigilancia, la imposibilidad de establecer raíces, la soledad inherente a una vida al margen de la ley. Ríos Galeana, el rey de las fugas, era ahora un nómada perpetuo, condenado a una existencia de incertidumbre, siempre en movimiento, siempre buscando el siguiente escondite, la siguiente sombra para desaparecer. Para sobrevivir en las sombras, una nueva identidad era esencial. Cada detalle, desde la forma de hablar hasta la manera de caminar, debía ser meticulosamente alterado. No era solo un disfraz, era una metamorfosis completa. La disolución de Alfredo Ríos
Galeana, para dar paso a un nuevo ser, un fantasma sin pasado aparente. El juego de la identidad había comenzado de nuevo, más arriesgado que nunca, pero el eco de su pasado era persistente, el llamado de la adrenalina innegable. El segundo atraco bancario, sin embargo, no fue la sinfonía de precisión a la que estaba acostumbrado. Algo salió mal, un error mínimo, una reacción inesperada de la policía, y la meticulosa planificación se desintegró en un caos. Entre el estruendo de los disparos y los gritos de advertencia, Ríos Galeana se movió con la frialdad de un depredador acorralado. No era un combate de ingenio, sino de pura supervivencia. Esquivó balas, se abrió paso entre el humo y el pánico, su única meta era escapar de ese infierno de plomo. La visión de la libertad se difuminaba ante la inminente amenaza de la captura, o peor aún, la muerte en el asfalto. Logró escapar, pero no ileso. La sangre caliente manchaba su ropa, un recordatorio doloroso de la proximidad de su fin. Herido, exhausto, y con la policía pisándole los talones, la vida de fugitivo se volvió aún más precaria. Cada paso era una agonía, cada respiración un desafío. El fantasma que había desafiado al sistema, se encontraba ahora en su punto más vulnerable. La ley se le venía encima. Con las opciones agotándose y el cerco policial estrechándose, una decisión drástica se impuso: cruzar la frontera, desaparecer en la inmensidad de un nuevo país, una nueva cultura. Era un salto al vacío, la única esperanza de eludir la larga mano de la justicia mexicana. Dejar atrás su historia, su reputación, su pasado, para intentar forjar un futuro incierto en tierras extrañas. Para esta monumental tarea, Ríos Galeana recurrió a otro personaje en el panteón del crimen: el Gato, un genio de las identidades falsas, un artesano de las sombras capaz de borrar y reescribir existencias. Con sus habilidades, el Gato prometía una segunda oportunidad, un borrón y cuenta nueva para el legendario fugitivo. Era una alianza forjada en la necesidad, una última esperanza para evadir la justicia. El cruce de la frontera fue un acto de pura tensión. Cada oficial, cada revisión, cada mirada, se sentía como una sentencia de muerte. El corazón de Ríos Galeana latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de indiferencia que ocultaba el torbellino de emociones. La frontera era una línea delgada entre el pasado y un futuro incierto, un umbral que solo la audacia podía cruzar. Logró cruzar. El aire del otro lado se sintió diferente, el peso de su pasado, momentáneamente aliviado. Bajo un nuevo nombre, con una nueva historia, Alfredo Ríos Galeana intentó fusionarse con la masa, convertirse en nadie, un espectro en un mundo ajeno. Era la máxima expresión de su voluntad de libertad, una vida robada al destino. ¿Pero sería realmente libre? La sombra de su pasado era larga. La ilusión de libertad, sin embargo, es frágil. Aunque lejos de México, la memoria de sus crímenes y la incansable persecución policial nunca lo abandonaron por completo. Cada llamada, cada noticia, cada rostro conocido podía ser el hilo que desentrañara su nueva existencia. La vida como fugitivo es una condena en sí misma, una prisión sin muros, donde el miedo es el carcelero constante. Durante años, la búsqueda de Alfredo Ríos Galeana continuó sin tregua. Las agencias de inteligencia, los equipos de élite, todos se obsesionaron con capturar al hombre que había humillado al sistema. Su rostro, envejecido y difuminado por el tiempo, seguía siendo un objetivo prioritario. La cacería se había convertido en una cuestión de honor, un símbolo de la implacable voluntad de la justicia. El tiempo, el más implacable de los perseguidores, comenzó a cobrar su precio. Los años de huida, la tensión constante, la ausencia de una vida normal, todo ello dejó su huella en el legendario fugitivo. El otrora ágil cerebro se enfrentaba ahora a un enemigo invisible: la fatiga, la vejez y la inminente realidad de que la libertad no podía ser eterna, y que su tiempo se estaba agotando. Y así, la leyenda de Alfredo Ríos Galeana llegó a su inevitable capítulo final. Después de años de evadir la justicia, de burlar a los mejores, fue finalmente capturado. No fue un enfrentamiento épico, sino el resultado de una meticulosa investigación, de una paciente espera. Las manos que una vez abrieron bóvedas y burlaron prisiones, ahora estaban esposadas. El fantasma había sido atrapado. Regresó a prisión, pero esta vez la reclusión era definitiva. El aire de libertad que una vez saboreó se había desvanecido. Los muros, las celdas, el estruendo de las puertas al cerrarse, todo era un recordatorio constante de su destino final. Para el hombre que vivió desafiando los límites, el encierro permanente fue el último y más cruel de sus verdugos. Su saga parecía haber llegado a su fin. En
En 2019, no sin oleasto de los titulares y el clamor público que alguna vez lo rodearon, Alfredo Ríos Galeana exhaló su último aliento tras las rejas. El hombre que se negó a ser doblegado, que desafió al sistema con cada fibra de su ser, encontró su final en el mismo lugar que tanto luchó por evadir. Su muerte en prisión marcó el cierre de un capítulo, pero no el fin de su historia, porque incluso después de su muerte, la leyenda de Alfredo Ríos Galeana sigue resonando, un eco persistente en el imaginario colectivo de México. No es un tributo al crimen, sino un recordatorio inquietante de la astucia humana, de la inquebrantable voluntad de aquellos que por razones propias, eligen desafiar el orden establecido. Su historia se ha convertido en un símbolo de la audacia. Ríos Galeana trascendió las etiquetas de bueno o malo. Se convirtió en una figura compleja, un antihéroe para algunos, un villano para otros, pero innegablemente un cerebro con una capacidad estratégica que pocos igualaron. Su vida, una serie de fugas y capturas, de victorias y derrotas, se erige como un testimonio de una mente singular, capaz de ver patrones y oportunidades donde otros solo veían muros. Su historia es un desafío directo a la autoridad, una provocación constante que puso en jaque a las fuerzas del orden. Cada fuga, cada robo, era un golpe a la credibilidad del sistema, un recordatorio de que incluso las estructuras más poderosas pueden ser burladas por una mente lo suficientemente audaz y resuelta. La sombra de Ríos Galeana sigue proyectándose sobre aquellos que pretenden controlar cada aspecto de la sociedad. ¿Pero a qué costo? La libertad que tanto anheló y por la que luchó con tanta vehemencia, nunca fue verdaderamente suya. Fue una libertad efímera, marcada por la soledad, el miedo constante y la ausencia de una vida plena. Alfredo Ríos Galeana, el cerebro detrás de los robos y escapadas más audaces de México, no solo robó bancos, robó la tranquilidad de un país, desafió sus instituciones y grabó su nombre con letras de fuego en la historia criminal. Su audacia se convirtió en un estándar, una vara con la que se medirían futuros criminales, aunque pocos se atrevieron a igualar su ingenio. El misterio que rodeó muchos de sus movimientos, la forma en que parecía desvanecerse en el aire, alimentó aún más la leyenda del fantasma. Para la policía, era una frustración constante, un oponente que siempre estaba 2 pasos adelante, como si una mano invisible guiara sus pasos. La realidad, sin embargo, era mucho más simple, una mente brillante operando con una precisión militar. Profundizando en los orígenes de su brillantez, es imposible ignorar su formación. Cada lección de estrategia militar, cada ejercicio de planificación táctica, se convirtió en una herramienta en su arsenal criminal. La disciplina aprendida en el ejército, lejos de ser un impedimento, fue el catalizador que transformó un recluta en un maestro de la subversión, capaz de anticipar cada movimiento de sus adversarios. ¿Qué llevó a un hombre con tal potencial a desviarse hacia el abismo de la ilegalidad? Quizás la fascinación por el desafío, la sed de una vida sin las ataduras de las normas, o la percepción de que la verdadera libertad solo se encuentra al margen de la ley. La atracción por lo prohibido lo arrastró a un sendero sin retorno, donde la adrenalina era la moneda de cambio. Los primeros grandes atracos de Ríos Galeana no solo se destacaron por el botín, sino por la audacia de su ejecución. Bancos fortificados, sistemas de alarma complejos, cajas fuertes aparentemente inexpugnables, todo caía ante su ingenio. No había violencia innecesaria, solo la implacable eficiencia de un comando operando bajo un plan maestro, dejando a los empleados y guardias aturdidos, más que aterrorizados. Era un perfeccionista en su oficio. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era crucial, desde la elección de los cómplices leales y competentes, hasta la coordinación de los vehículos de escape, todo estaba bajo su escrutinio. No dejaba espacio para el error humano, confiando en la repetición y la disciplina militar para asegurar el éxito, transformando el crimen en una ciencia exacta. A medida que su fama crecía, también lo hacía la intensidad de la persecución. Las autoridades dedicaron recursos sin precedentes a su captura. Su rostro adornaba cada estación de policía, cada noticiero. El cerco se estrechaba, y la vida de Ríos Galeana se convirtió en una constante huida, un juego del escondite donde el premio era su libertad y el castigo, una condena eterna. Su primera captura, aunque inevitable, fue un golpe devastador. Las sirenas, las luces intermitentes, el peso de las esposas. El aire de la libertad se disipó, reemplazado por el hedor a metal y desesperación de una celda. Para el cerebro, el encierro era la peor de las pesadillas, una condena a la inmovilidad. Pero su espíritu,
indomable, ya tramaba la forma de burlar de nuevo a sus captores. La prisión de máxima seguridad de la que escaparía en 1986 no era un simple edificio, era un laberinto de concreto y acero, diseñado para sofocar cualquier esperanza de fuga. Sus muros, gruesos y helados, se alzaban como una fortaleza inexpugnable, hogar de los criminales más peligrosos. Era el lugar donde los sueños de libertad morían, donde la voluntad se quebraba, pero no la de Alfredo Ríos Galeana. El Puma, un hombre de pocas palabras pero de lealtad inquebrantable, fue el ancla de Ríos Galeana dentro de aquel infierno. Compartían más que una celda, compartían un destino y una visión de la libertad. El plan se gestó en susurros, en miradas furtivas, en el lenguaje secreto de la conspiración. Cada detalle fue memorizado, cada paso ensayado en la imaginación, lejos de los oídos indiscretos de los guardias. No había herramientas sofisticadas, solo el ingenio y la desesperación. Un cepillo de dientes modificado, un trozo de metal encontrado, un hilo de nailón. La noche de la fuga fue un lienzo de sombras y sonidos amortiguados. La luna, una cómplice silenciosa, proyectaba largas sombras que bailaban en los pasillos, ocultando sus movimientos. El aire se cargaba con el olor a miedo y a una esperanza salvaje. El objetivo, un conducto de ventilación que los llevaría al exterior, pero para alcanzarlo, debían superar una serie de obstáculos internos. Una rejilla de metal reforzado, una puerta interna sellada. Eran los últimos guardianes de su prisión, los desafíos finales antes del aire libre. Cada golpe, cada torsión, era un rezo silencioso, una batalla contra el tiempo y el metal inquebrantable. Una vez dentro del ducto, el mundo se redujo a la oscuridad y el polvo. El claustro era asfixiante, el aire pesado con el hedor a confinamiento. El avance era lento, arduo, cada centímetro ganado una victoria. Era un regreso al útero, una reencarnación dolorosa antes de nacer de nuevo en la libertad, un pasaje tortuoso hacia lo desconocido. El eco distante de una sirena, cada vez más cercana, les recordó la fragilidad de su empresa. Era el sonido de la ley despertando, el rugido de la bestia que los perseguiría hasta los confines de la tierra. La adrenalina se disparó, impulsándolos con una fuerza sobrehumana. Ya no había tiempo para la cautela, solo para la velocidad, para escapar del grito incesante de la justicia. Finalmente, el aire fresco, el cielo estrellado, la inmensidad de la noche. La prisión se alzaba detrás de ellos, un monstruo de concreto que los había vomitado. La sensación de la tierra bajo sus pies, de la brisa en sus rostros, era embriagadora. La libertad, por un breve y glorioso momento, era tangible, una promesa cumplida después de años de confinamiento. Pero la euforia fue efímera. Las luces de los vehículos policiales cortaron la oscuridad y el ladrido de los perros de rastreo llenó el aire. La persecución había comenzado en serio, y el mundo exterior, aunque libre, era ahora una trampa gigantesca. Como un milagro en la noche el vehículo de escape apareció, conducido por cómplices leales que habían esperado pacientemente. No hubo palabras, solo miradas de urgencia y la determinación de escapar. La fuga de Ríos Galeana conmocionó a México hasta la médula. Los titulares explotaron. Las estaciones de radio y televisión no hablaban de otra cosa. ¿Cómo era posible que un criminal de su talla se burlara así de la justicia? La humillación para las autoridades fue inmensa, y la rabia pública exigía respuestas. La leyenda del fantasma se consolidó aún más, tejiéndose en el folclore criminal del país. En la clandestinidad, Ríos Galeana no encontró la paz. Cada susurro, cada sombra, cada movimiento extraño, se convertía en una señal de alarma. La paranoia era su compañera constante, la soledad su condena autoimpuesta. Era el rey de la evasión, pero su reino era una jaula invisible, una existencia marcada por la incertidumbre y el miedo a ser descubierto. Se movía por los bajos fondos con la fluidez de un espectro, conociendo cada callejón sin salida, cada casa de seguridad, cada ruta de escape. Su experiencia militar le había enseñado a leer el terreno, a camuflarse, a desaparecer ante los ojos de sus perseguidores. Pero los fantasmas del pasado son persistentes. A pesar de sus nuevas identidades y su habilidad para desaparecer, los rostros de sus víctimas, los ecos de las sirenas, las caras de los cómplices que cayeron, lo seguían como una sombra. La carga
carga de su vida criminal era un peso invisible, una condena silenciosa que lo acompañaría a donde quiera que fuera, a pesar de sus intentos de escapar. La vida en la clandestinidad era dura, el dinero, un recurso finito, y para un hombre como Ríos Galeana, la adrenalina de un gran golpe era una droga que no podía dejar. A pesar de los riesgos, la tentación de regresar al ruedo era irresistible. El segundo gran robo fue diferente, marcado por un destino aciago. La meticulosa planificación fue desafiada por la imprevisibilidad del caos. Fue un momento de pura adrenalina, pero también de una vulnerabilidad alarmante. La calle se convirtió en un infierno de balas y gritos. El sonido de los disparos resonaba en los edificios, una sinfonía de destrucción. Ríos Galeana, el estratega, se encontró en medio de una batalla caótica, donde la improvisación y el instinto eran sus únicos aliados. La sangre corrió, las ventanas se hicieron añicos, y el sueño de un golpe perfecto se disolvió en el humo de la pólvora. Una bala encontró su objetivo, un dolor punzante que lo arrojó a la realidad de su mortalidad. La herida fue un recordatorio constante de su vulnerabilidad, un peso físico que se sumó a la carga mental de la huida. Cada latido de su corazón enviaba ondas de dolor, pero la necesidad de escapar era más fuerte que cualquier agonía, un impulso primario para sobrevivir. La herida, la persecución implacable, la certeza de que su suerte se había agotado en México, lo empujaron a una decisión desesperada: cruzar la frontera. No era un escape, sino una migración forzada, un intento de desaparecer en la inmensidad de un nuevo continente. Dejar atrás su nombre, su historia, para convertirse en una sombra en una tierra extraña. El Gato no era solo un falsificador, era un artista de la identidad, capaz de crear vidas enteras con la misma minuciosidad que un novelista. Pasaportes, licencias, historiales completos, todo forjado con una autenticidad espeluznante. Era el arquitecto de los sueños de los fugitivos, el que ofrecía el velo más convincente para ocultar las verdaderas identidades, una esperanza en la oscuridad. Con la ayuda de El Gato, Ríos Galeana experimentó una metamorfosis. Su apariencia cambió, su historia se reescribió, se convirtió en un fantasma entre nosotros, un hombre sin pasado aparente, un ciudadano más en un mundo de millones. La transformación fue tan profunda que incluso sus seres queridos habrían dudado en reconocerlo. Era el disfraz perfecto, la máscara de la anonimidad. En su nueva vida, lejos de los ojos de la justicia mexicana, Ríos Galeana buscó la normalidad, un bálsamo para su alma atormentada. Trabajó en empleos humildes, vivió en barrios modestos, intentando ser un ciudadano común. Pero la sombra de su pasado era una compañera constante, la paranoia un veneno lento que nunca lo abandonó. La libertad era una ilusión frágil. Mientras tanto, en México, la llama de la justicia nunca se apagó. Los detectives, los fiscales, los agentes de inteligencia seguían la pista de Alfredo Ríos Galeana con una tenacidad implacable. Su caso se convirtió en una obsesión, un símbolo de la necesidad de que la ley prevalezca. Se cruzaron fronteras, se compartieron datos, la cacería no terminaría hasta que el fantasma fuera atrapado. A pesar de la distancia y la nueva identidad, el peso de sus crímenes lo seguía. Las vidas que impactó, el miedo que sembró, la destrucción que dejó a su paso, eran cicatrices invisibles en su alma, recordatorios constantes de la senda que había elegido. La culpa, aunque oculta, era un compañero constante, un eco silencioso en su solitaria existencia. Décadas pasaron. Las noticias sobre Alfredo Ríos Galeana se hicieron cada vez más esporádicas. Su nombre se desvanecía en el recuerdo colectivo, eclipsado por nuevas figuras criminales. Pero para aquellos que lo buscaron, su expediente nunca fue cerrado. El tiempo, sin embargo, es un río implacable que arrastra consigo verdades y mentiras, y la memoria se vuelve frágil. Su recaptura, muchos años después, no fue un evento dramático, sino un susurro en el viento, una pista minúscula, una coincidencia improbable, la paciencia inquebrantable de una nueva generación de investigadores. La noticia de su arresto, aunque tardía, trajo un cierre para muchos. El escurridizo fantasma finalmente había sido materializado, su libertad extinguida. Regresó a los muros de la prisión, no como el hombre que desafió la lógica y el destino, sino como un anciano, su cuerpo marcado por el tiempo y las batallas libradas. La celda lo esperaba de nuevo, esta vez con una permanencia ineludible. Era el lugar donde su saga debía terminar, el último acto de un drama épico que había cautivado a una nación. El silencio de la celda se hizo su única compañía, lejos del rugido de los helicópteros, del estruendo de las armas, de la adrenalina
adrenalina de la huida. Ahora, solo quedaba la introspección, el recuento de una vida vivida al límite, marcada por la audacia y el arrepentimiento. Las paredes se volvieron testigos silenciosos de sus últimos días, un eco de una vida que fue pura intensidad. En 2019, en la quietud de una enfermería penitenciaria, Alfredo Ríos Galeana se despidió de este mundo. El corazón que una vez latió con la furia de 1000 fugas, se detuvo para siempre. Su muerte en prisión no fue el fin de un hombre, sino el punto final de una era, el cierre de una leyenda que se había negado a ser olvidada, un testamento a la tenacidad humana. A pesar de su muerte, el nombre de Alfredo Ríos Galeana sigue evocando una mezcla de asombro y fascinación. Sus fugas, sus robos audaces, su habilidad para evadir la justicia, se han incrustado en la memoria colectiva, transformándolo de un criminal a un personaje legendario. Es el eco de un hombre que a su manera, desafió la gravedad de su propio destino. No se le glorifica por sus crímenes, sino por su indomable espíritu de desafío, su negativa a ser doblegado por cualquier sistema. Se convirtió en un símbolo de la resistencia individual contra la opresión, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, el ingenio humano puede encontrar una grieta en la fortaleza más impenetrable. Sin embargo, su historia también es una advertencia sombría sobre el costo de la audacia desmedida. La soledad, la pérdida de una vida normal, el constante miedo a la captura, fueron las cadenas invisibles que lo ataron, incluso cuando creía ser libre. La libertad ganada a través del crimen, a menudo, no es verdadera libertad, sino una ilusión, un espejismo en el desierto. Se especula que hubo muchos capítulos no escritos en la vida de Ríos Galeana, robos no atribuidos, fugas no descubiertas, una red de cómplices mucho más amplia de lo que se conoció públicamente. Su mente era la de un jugador de ajedrez, siempre anticipando 10 movimientos, calculando riesgos y oportunidades con una frialdad perturbadora. La policía era su oponente, y el tablero, las calles de México. Cada atraco, cada evasión, era una jugada maestra, diseñada para desorientar y confundir a aquellos que intentaban atraparlo. Era un intelecto formidable, al servicio del caos. Para algunos, Ríos Galeana encarnó al antihéroe, el hombre que se atrevió a desafiar a un sistema percibido como corrupto o ineficaz. Su figura se convirtió en un reflejo de las frustraciones populares, un símbolo de la rebeldía silenciosa. Su leyenda se alimentó de la admiración por su astucia, no de la aprobación de sus actos. Es un legado complejo, difícil de digerir. El destino de El Puma, el fiel cómplice de su fuga, permanece envuelto en un velo de misterio. Algunos dicen que desapareció sin dejar rastro, otros que encontró un fin violento. Su lealtad inquebrantable a Ríos Galeana fue un testimonio de la profunda conexión que forjaron en la oscuridad de la prisión, una hermandad nacida de la desesperación y la búsqueda de la libertad. La habilidad de Ríos Galeana para el engaño era una forma de arte. No solo manipulaba situaciones, sino percepciones. Sabía cómo usar la desinformación, cómo sembrar la duda, cómo crear distracciones que mantenían a sus perseguidores en un perpetuo estado de confusión. Su ingenio no se limitaba a abrir cajas fuertes, sino a abrir agujeros en la realidad misma. La fama que obtuvo, aunque infame, tuvo su propio precio. Cada titular, cada rumor, lo hacía más visible, más buscado. La notoriedad se convirtió en una carga, una lupa constante sobre su existencia clandestina. La paradoja de un hombre que buscaba la invisibilidad, pero cuya audacia lo condenó a la atención pública, lo persiguió hasta el final de sus días. Aunque no existen grabaciones públicas de su voz, se dice que su tono era tranquilo, su dicción clara, capaz de inspirar lealtad y convicción. El hombre detrás de la leyenda no era un matón ruidoso, sino un líder sereno, cuya presencia imponía respeto. La operación de Ríos Galeana no era un acto solitario, era el centro de una red criminal bien organizada, aunque reducida y leal. Sus conexiones se extendían a informantes, falsificadores, conductores de escape y proveedores de inteligencia. Era un ecosistema de sombras, una telaraña de complicidades tejida con el hilo invisible de la confianza y el beneficio mutuo, un mundo aparte. La psicología de un fugitivo es un estudio de la resiliencia humana al límite, la constante hipervigilancia, la necesidad de adaptación, la disociación de su propia identidad. Ríos Galeana personificó esta existencia, viviendo en un estado perpetuo de alerta, donde el error más pequeño podría significar el fin de su libertad. Su mente era una fortaleza, pero también una jaula. En el mundo criminal, la lealtad es un bien preciado, pero la traición acecha en
cada esquina. Ríos Galeana, el estratega, debió sortear las aguas traicioneras de su propio círculo, consciente de que un solo delator podría desmantelar años de meticulosa planificación. La confianza era un lujo que rara vez podía permitirse, y la vigilancia era su constante compañero. La habilidad de El Gato para falsificar identidades lo convirtió en un objetivo de alto valor para las autoridades. Después de su colaboración con Ríos Galeana, la cacería se intensificó, conscientes de que era la clave para desentrañar muchas otras fugas. Su destino, al igual que el de El Puma, se perdió en el abismo de los expedientes clasificados, una historia sin final conocido. Incluso en prisión, en sus últimos años, se cuenta que Ríos Galeana mantuvo una dignidad inquebrantable, una mirada desafiante que recordaba su pasado de rebeldía. No pidió perdón, no mostró arrepentimiento público. Su existencia fue una declaración silenciosa de su voluntad de libertad, un último acto de desafío a las cadenas que finalmente lo contuvieron. Todavía hoy, persisten muchas preguntas sin respuesta sobre la vida de Alfredo Ríos Galeana. ¿Cuánto dinero logró esconder? ¿Quiénes fueron todos sus cómplices? ¿Hubo otras fugas o crímenes que nunca se le atribuyeron? Su muerte cerró el expediente legal, pero abrió un sinfín de interrogantes, alimentando aún más su enigmática leyenda. Es difícil separar el mito del hombre en la figura de Ríos Galeana. La leyenda lo convirtió en algo más grande que la vida, un fantasma invencible, un cerebro sin igual. Pero detrás del mito existía un ser humano con sus propias motivaciones, sus miedos, sus triunfos y sus tragedias. Comprender al hombre es comprender la complejidad de la leyenda. La historia de Ríos Galeana no solo se quedó en los expedientes policiales, trascendió a la cultura popular, inspirando corridos, libros y conversaciones clandestinas. Su nombre se convirtió en sinónimo de inteligencia criminal, una figura controvertida que reflejaba las complejas relaciones de la sociedad mexicana con la autoridad y la libertad. Su influencia fue innegable. Sus escapes expusieron las profundas fallas en el sistema penitenciario mexicano de la época, revelando vulnerabilidades que debían ser abordadas. Cada fuga de Ríos Galeana fue una dolorosa lección para las autoridades, un espejo que reflejaba las grietas en su propia armadura. Su audacia, irónicamente, impulsó mejoras en la seguridad. En sus últimos años, ¿buscó Ríos Galeana algún tipo de redención, o este simplemente aceptó su destino con la misma fría determinación con la que había vivido? El silencio de la prisión guarda sus secretos finales, dejando a la imaginación la tarea de descifrar los pensamientos de un hombre que había vivido y muerto desafiando todas las expectativas. La habilidad de Ríos Galeana para desaparecer no era solo una táctica, era una filosofía de vida. Creía que la verdadera libertad radicaba en la capacidad de ser invisible, de no dejar rastro, de no ser atado por ninguna identidad. Era el maestro del arte del desvanecimiento, un don que lo mantuvo libre por tanto tiempo. Su nombre, Alfredo Ríos Galeana, sigue siendo pronunciado en voz baja en ciertos círculos, un eco de una época en que un solo hombre podía desafiar a todo un sistema y reescribir las reglas del juego. Es un recordatorio de que la inteligencia y la audacia, cuando se desvían de su camino, pueden crear leyendas oscuras y fascinantes. Se podría argumentar que el destino jugó un papel cruel en la vida de Ríos Galeana. Condenado a la cárcel, pero bendecido con una mente brillante y la determinación de un titán, se vio empujado a una existencia de constante evasión. Quizás no eligió su destino, sino que éste lo forjó en el crisol de la adversidad, convirtiéndolo en una figura icónica. Para los que lo persiguieron, Ríos Galeana fue más que un criminal, fue el epítome de la cacería, el gran trofeo. La persecución se volvió una obsesión, una prueba de sus propias habilidades. Cada casi captura, cada frustración, alimentaba el deseo de finalmente poner fin a su reinado de terror. La línea entre perseguidor y perseguido se desdibujaba. Hubo momentos de arrepentimiento para el maestro del crimen. En la quietud de su celda, reflexionó sobre las vidas que pudo haber tenido, las decisiones que lo llevaron a un camino tan audaz y solitario. Solo él lo supo, un secreto que se llevó consigo a la tumba, dejando a la imaginación la tarea de descifrar los vacíos sombríos. El apodo del fantasma no era solo por su habilidad para desaparecer, era por la forma en que se movía, sin dejar rastro, sin dejar huellas. Era el hombre que se desvanecía en el aire, que se materializaba de la nada para golpear y luego desaparecer de nuevo. Por encima de
todo, la historia de Alfredo Ríos Galeana es un testimonio de la inquebrantable voluntad humana para sobrevivir, para no rendirse ante la adversidad. Incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, él encontró una manera, un camino, una esperanza. Fue la encarnación de la tenacidad, un espíritu indomable hasta el final de sus días. La prisión que lo contuvo en sus últimos años era una jaula de hierro, una fortaleza inexpugnable que finalmente logró sofocar su espíritu de evasión. Ya no había planes, ni cómplices, solo la cruda realidad de una sentencia cumplida. La libertad se había convertido en un recuerdo distante, un sueño lejano que ya no podía alcanzar. La historia, con su implacable juicio, recordará a Alfredo Ríos Galeana como un criminal, sí, pero también como una figura de una inteligencia extraordinaria, un hombre que a su manera dejó una huella imborrable. Su legado es un recordatorio de la delgada línea que a veces separa al genio del villano, y de cómo la audacia puede desafiar los límites de lo posible. A pesar de todo lo que se ha escrito y dicho sobre él, Alfredo Ríos Galeana sigue siendo un enigma. La verdadera profundidad de su mente, la complejidad de sus motivaciones, la magnitud de su red, todo permanece envuelto en un velo de misterio. Es un rompecabezas incompleto, una historia que sigue fascinando por sus piezas faltantes. Hubo una parte de Alfredo Ríos Galeana que anhelaba una vida diferente, una vida sin el constante miedo a la persecución, sin la sombra del crimen. Es una pregunta que se cierne sobre su leyenda, un contrapunto melancólico a su audacia. La elección de su camino fue suya, pero las consecuencias quizás fueron más pesadas de lo que jamás imaginó. Su figura, aunque controvertida, dejó una huella imborrable en la historia criminal y social de México. Fue un catalizador de cambio, un espejo de las deficiencias y las fortalezas del sistema. Su historia, aunque oscura, es una parte innegable del tapiz de la nación, una crónica de ingenio y desafío que continúa resonando. Incluso hoy, la tensión y el drama de sus fugas siguen vivos en la memoria colectiva, un testimonio de la intensidad de su vida. Cada vez que se menciona su nombre, se invoca la adrenalina de sus actos, la meticulosidad de sus planes, la desesperación de su persecución. Es una narrativa que se niega a morir, una llama que sigue ardiendo en el imaginario popular. La noticia de su muerte en prisión fue el punto final para los innumerables oficiales y detectives que dedicaron gran parte de sus vidas a su captura. Para ellos fue un cierre, el fin de una obsesión, la victoria final de la justicia, aunque tardía. El largo brazo de la ley finalmente había alcanzado al fantasma que se había burlado de ellos durante décadas. El legado de Alfredo Ríos Galeana es complejo y multifacético. No es una figura para ser idealizada, sino para ser comprendida en toda su audacia y sus consecuencias. Es un recordatorio de que la genialidad, cuando se tuerce, puede crear tanto maravillas de estrategia como profundas cicatrices en la sociedad. Su historia nos enseña que por muy hábil que sea el fugitivo, por muy ingenioso que sea el plan, el vuelo tiene un fin inevitable. La libertad, cuando se vive al margen de la ley, es una ilusión temporal, y la gravedad de la justicia, tarde o temprano, atrae a todos de vuelta al suelo. Es una lección sombría, pero innegable. El impacto de Ríos Galeana en el mundo criminal y en la percepción pública de la seguridad fue innegable. Él elevó la vara para los ladrones de bancos, demostrando que la inteligencia y la planificación podían ser tan destructivas como la fuerza bruta. Su nombre se convirtió en una referencia, un estándar de audacia que pocos se atrevieron a igualar. Más allá de las fugas y los robos, la historia de Alfredo Ríos Galeana es también una exploración del elemento humano, la desesperación, la ambición, la lealtad y la soledad que conforman la compleja psique de un hombre que se atrevió a vivir al margen. Es un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay un corazón que late, con sus propias tormentas y sus propias calmas. Si las paredes de su última celda pudieran hablar, contarían historias de una mente incansable, de un espíritu que nunca se rindió por completo. Quizás en el eco del viento aún resuene su susurro final, una última reflexión sobre la libertad que persiguió hasta el último aliento. La historia de Alfredo Ríos Galeana, el cerebro, sigue viva. La saga de Alfredo Ríos Galeana, el hombre que pasó de ser un militar disciplinado a un fantasma indomable, es un relato que desafía la lógica y nos obliga a confrontar la complejidad de la naturaleza humana. Su audacia,
sus escapes, su vida al límite, todo ello resuena como un eco persistente en la historia de México, una leyenda que se niega a desvanecerse en el olvido. ¿Qué significado tiene una vida vivida en constante desafío? ¿Es la libertad verdadera si se obtiene a un costo tan alto? La historia de Ríos Galeana nos invita a la reflexión, a mirar más allá de la superficie del crimen y a comprender las profundidades de la determinación humana, incluso cuando se desvía de su camino. Su legado, un recordatorio eterno de la complejidad de la libertad. La historia de Alfredo Ríos Galeana es un recordatorio de que el ingenio humano no conoce límites, para bien o para mal. Si esta crónica de audacia y desafío te ha cautivado, no olvides suscribirte a El Crimen Perfecto para más relatos que te dejarán sin aliento, y comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué piensas de la vida de este hombre que desafió al destino? Queremos escucharte. A pesar de sus recursos y su ingenio, la vida de fugitivo era intrínsecamente solitaria. Las conexiones personales eran un lujo que no podía permitirse, cada relación una potencial debilidad. Los pocos que conocieron su verdadera identidad cargaban con un peligro inmenso. Esta existencia lo condenó a un aislamiento profundo, incluso rodeado de gente, un precio devastador por la libertad. Cada día era una prueba de su hipervigilancia, un coche desconocido, un rostro que se repetía, una conversación casual que parecía demasiado interesada. El mundo exterior se convirtió en una red de posibles amenazas, y Ríos Galeana vivía en un estado de alerta constante, sus sentidos agudizados por el miedo a la captura, siempre un paso adelante de la sombra. Su maestría en la disimulación iba más allá de un simple cambio de apariencia. Era una inmersión completa en el personaje, una adaptación a nuevos acentos, modismos y hábitos. Se convertía en el hombre promedio, el vecino común, el transeúnte anónimo, para desaparecer a plena vista. La normalidad era su mejor camuflaje, una estrategia que perfeccionó con el tiempo. Incluso en su clandestinidad, los ecos de su reputación lo precedían. En los círculos del Hampa, su nombre se pronunciaba con respeto y asombro. Era el legendario Cerebro, el hombre que había desafiado a todo el sistema. Esta reputación, aunque útil para ciertas conexiones, también atraía miradas indeseadas, un recordatorio constante de su pasado criminal. Aunque meticuloso, el crimen es inherentemente impredecible, y la vida de Ríos Galeana estuvo marcada por esa volatilidad, por los giros inesperados del destino. La persecución de Ríos Galeana evolucionó con el tiempo. De una búsqueda caótica, se convirtió en una operación sofisticada, con tecnología avanzada y colaboración internacional. La policía aprendió de sus errores, adaptando sus tácticas a la astucia del fugitivo. Era una carrera armamentista de ingenio, donde cada movimiento generaba una contramedida. La tensión de la huida, las traiciones, los peligros constantes, pasaron factura en su espíritu. Aunque su rostro rara vez lo delataba, el costo emocional era inmenso. El alma de un fugitivo se erosiona lentamente, dejando cicatrices invisibles que nunca sanan por completo. Era una prisión interna, mucho más difícil de evadir que cualquier muro. La leyenda de su invencibilidad creció con cada fuga, alimentando la fascinación popular. Pero Ríos Galeana sabía que era un mito, una ilusión frágil. Cada día era un desafío para mantener esa fachada, un recordatorio de que la caída era inevitable, solo era cuestión de tiempo. La invencibilidad es un sueño peligroso para un fugitivo. En un juego tan arriesgado, la suerte juega un papel crucial. Un semáforo en rojo en el momento equivocado, un encuentro inesperado, una decisión de segundos que define el destino. La fortuna sonrió a Ríos Galeana en muchas ocasiones, pero en otras, le dio la espalda sin piedad, recordándole la delgada línea entre la libertad y la captura. Se rumorea que Ríos Galeana no solo contaba con el Puma y el Gato, sino con una red de benefactores y simpatizantes, algunos de ellos en posiciones inesperadas. Quizás por miedo, quizás por admiración, le proporcionaron refugio, información, o simplemente la vista gorda que le permitió deslizarse entre las grietas del sistema. La creación de nuevas identidades se convirtió en un arte oscuro para Ríos Galeana. No solo cambiaba de nombre, sino de vida, de historia, de personalidad. Era un actor consumado, un maestro de la mímica, capaz de adoptar cualquier fachada que le permitiera desaparecer en la multitud. Su vida fue un laberinto de identidades, cada una un nuevo escondite. A pesar de sus esfuerzos por enterrar su pasado, los ecos resonaban
resonaban en cada nueva identidad. El estrés de mantener la farsa, el miedo a ser reconocido, la constante vigilancia, todo ello era un recordatorio de quién era realmente. Su pasado no era una sombra distante, sino una presencia constante, un lastre que arrastraba a cada paso. La persecución se convirtió en un juego de ajedrez a escala nacional, cada movimiento del fugitivo respondido por una contramovida de las fuerzas del orden. La tensión escalaba, los recursos se agotaban, pero ninguno de los lados estaba dispuesto a ceder. La cacería de Ríos Galeana no fue solo física, sino psicológica. Las autoridades intentaron desmoralizarlo, aislarlo, quebrar su espíritu, pero el cerebro era tan resistente mentalmente como astuto. Convirtió la presión en combustible, el miedo en determinación, transformando cada intento de quebrarlo en una nueva oportunidad para demostrar su resiliencia. Cuando Ríos Galeana cruzó fronteras, la cacería también se globalizó. La cooperación internacional se hizo esencial, un testimonio de la seriedad con la que se tomaba su captura. Interpol, el FBI, agencias de inteligencia de varios países, todos se unieron para rastrear al hombre que se había burlado de la justicia mexicana. El mundo se hizo más pequeño para el fugitivo. A pesar de su nueva vida, el llamado del pasado criminal siempre estuvo presente. La adrenalina del robo, la emoción de la planificación, el desafío de burlar a la ley, eran adicciones que difícilmente podía dejar. Era la razón por la que, a pesar de los riesgos, regresó al ruedo, atrapado en un ciclo de audacia y peligro. La segunda y definitiva captura de Ríos Galeana no tuvo el dramatismo de sus fugas. Fue silenciosa, casi rutinaria, el resultado de años de paciente investigación. No hubo disparos, ni persecuciones frenéticas. Solo el peso de la inevitabilidad, el fin de un juego que había durado demasiado tiempo. La red finalmente se cerró, sin que él se diera cuenta. De vuelta en prisión, la realidad de su destino se asentó con un peso abrumador. Ya no había planes de fuga, ni esperanzas de escape. Solo la finalización de una vida de constantes desafíos. Los barrotes, una vez un obstáculo a superar, ahora eran una condena permanente, el telón final de una obra dramática. Incluso dentro de la prisión, su nombre tenía un peso. Los guardias lo veían con una mezcla de respeto y precaución. Los otros reclusos lo miraban con asombro, el legendario cerebro entre ellos. La muerte de Alfredo Ríos Galeana en 2019 no apagó la llama de su leyenda. La solidificó, su vida se convirtió en un arquetipo, el ladrón de bancos definitivo, el maestro de la evasión. Es una historia que sigue fascinando, un recordatorio de que la realidad a veces supera con creces a la ficción. Su historia se cuenta en susurros y en voz alta. El hombre que desafió al sistema y se negó a ser doblegado, dejó una marca imborrable en la historia criminal de México. Sus audaces hazañas y sus espectaculares fugas son un testimonio de su ingenio y su determinación. Ríos Galeana se convirtió en un símbolo de la resistencia y un recordatorio de que la libertad siempre será el deseo más anhelado. Su vida es una narración con la potencia de una epopeya, un relato que trasciende las etiquetas del bien y el mal para sumergirnos en la psique de un hombre extraordinario. Es una historia de ambición y desesperación, de brillantez y tragedias, de libertad buscada y finalmente negada. Su narrativa es cautivadora, un drama humano en su máxima expresión. Alfredo Ríos Galeana, el cerebro, el fantasma, el hombre que demostró los límites de la audacia humana, representa una paradoja, un criminal que se ganó una extraña admiración por su ingenio. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la ley, la libertad y la indomable voluntad de un hombre que se negó a ser una víctima, y que a su manera, dejó su sello en la eternidad.